Qué privilegio que usted esté en nuestra sintonía. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa, El Amor que Vale. Por favor, tome su Biblia y busque Génesis capítulo 50. Génesis, como usted sabe, es el primer libro, y el capítulo 50 es el último capítulo del primer libro. Estamos llegando a los versículos finales del libro de Génesis y de la vida de José. En un momento leeremos en el versículo 22 el título del mensaje de hoy: cómo practicar la presencia de Dios a la hora de morir. El hombre es la única criatura que sabe que va a morir y trata desesperadamente de olvidarlo. Creo que esa es la razón por la que algunas damas, cuando llegan a cierta edad, abusan de los cosméticos. Creo que esa es la razón por la cual algunos hombres compran autos deportivos. Tratan de aferrarse a esa juventud que se escapa y desvanece en el horizonte. ¿Sabía usted que el temor a la muerte mantiene a las personas esclavizadas? ¿Lo sabía? Permítame darle un versículo antes que leamos en Génesis. Está en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Habla de Jesús, quien se hizo hombre, y vino a esta tierra con un único propósito, el de destruir las obras del diablo. Escuchen lo que la Biblia dice. Él también participó de lo mismo, esto es, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Piense al respecto. Él vino a liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Me permite decirle algo? Usted no está listo para vivir hasta que usted ya no tenga temor a la muerte. No está listo para vivir hasta que cese de temer a la muerte. Jesús vino a librarle de las ataduras del temor. Un hijo de Dios puede sonreírle a la muerte. Eso es lo que José hizo. Deseo que leamos en las Escrituras, empezando en el versículo 22 de Génesis capítulo 50. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Sin embargo, murió de 110 años. ¿Sabe? Él fue un hombre importante. No obstante, murió. Y no importa quién sea usted o cuán ilustre sea, usted va a morir. Yo moriré. La única posible excepción a eso, es si Jesús fuera a venir antes que muramos. Versículo 23. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Por favor, pasemos al versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Esa es una aseveración fuerte, ¿no lo cree? Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, Dios os sacará de Egipto, y Él os llevará a Canaán, la tierra prometida. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Lo que José estaba diciendo es: Dios vendrá. Él los sacará de Egipto. Él les llevará a la tierra prometida, y cuando lo haga, llevarán mis huesos con ustedes. No permaneceré aquí. Cuando se vayan, lleven mis huesos con ustedes. Leamos ahora el versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Era acaso importante esa pequeña expresión? Dios os visitará y os sacará de Egipto, y cuando los saque, ¿podrían llevarse mis huesos con ustedes, por favor? Tan solo llévenme con ustedes fuera de Egipto, a Canaán. Pregunto, ¿era eso importante? Es mejor que crea que sí lo era. Recuerde que el 25% del libro de Génesis trata acerca de la vida de José. Y cuando en el Nuevo Testamento se comenta de la vida de José, ¿sabe usted qué es lo único que menciona el Nuevo Testamento acerca de José? Es algo sorprendente. Es esta oración: y haréis llevar de aquí mis huesos. Por favor, anote al margen Hebreos capítulo 11, versículo 22, y escuche lo que dice Hebreos 11, 22. Por la fe José,
Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. De todas las cosas que pudieron haber sido escritas acerca de la vida de José, por fe, la Biblia dice que él les recordó que un día el pueblo de Israel saldría de Egipto, se irían a Canaán, e hizo mención de sus huesos, y lo hizo por fe. Hoy hablaremos de la bendición en un ataúd de huesos, y voy a darle un bosquejo esquelético. ¿Está bien? Vamos a hablar acerca de la bendición que está en ese ataúd de huesos. Aquí está José diciendo, miren, yo me voy con ustedes, voy a estar muerto, pero me voy a ir con ustedes, vamos a irnos de aquí. Ya no vamos a estar más en Egipto, nos vamos. Y cuando se vayan, llévense mis huesos con ustedes. Aún está practicando la presencia de Dios. José practica la presencia de Dios a la hora de morir. ¿Le gustaría poder sonreírle a la muerte? Cuando sus pies toquen esas aguas escalofriantes del Jordán, cuando sus seres queridos le rodeen en su lecho y susurren, si es así como llega a morir, ¿no le gustaría tener esa seguridad que José tuvo hace tanto tiempo? Deseo poner 3 puntos en su corazón que salen de este pasaje de las Escrituras, si usted practica la presencia de Dios a la hora de morir. El primer punto: necesitamos recordar las promesas inquebrantables de Dios. Usted no tendrá paz al momento de morir, a menos que usted se afirme en algunas promesas. Atesore esto en su corazón ahora. Permita que Dios, el Espíritu Santo, escriba esto en su corazón. Es imperativo que recordemos las promesas inquebrantables de Dios. ¿Cómo pudo José hacer esto? La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, recuerde que fue por fe que José hizo mención acerca de salir de Egipto. Fue por fe lo que él dijo, llévense mis huesos con ustedes. Verá, José tenía la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios había prometido? Escuche, más de 300 años antes que José dijera lo que dijo, Dios había hecho una promesa. Dios hizo una promesa a Abraham 3 siglos antes. Dios mencionó algo a Abraham y José lo sabía. Y esa es la razón por la que José dijo lo que dijo. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Abraham? Anote en el margen Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, el nombre de Abraham en ese tiempo era Abram. Ten por cierto, quiere decir, puedes contar con esto, que tu descendencia morará en esta tierra. Es decir, ustedes irán a Egipto, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto es lo que Dios prometió. Abraham, haré una nación grande de ti, pero tus descendientes irán a un lugar, una tierra que no es de ellos. Estarán allí por 400 años. Después que habiten allí por 400 años, van a salir de allí. Y cuando se marchen de ese lugar, ellos saldrán con muchísimas riquezas. José sabía esto. Y esa es la razón por la que José dijo lo que dijo, por fe. Su fe estaba cimentada en la promesa inconmovible e inquebrantable de Dios. Desea poder sonreírle a la muerte. Usted quiere practicar la presencia de Dios a la hora de morir. Entonces, recuerde las promesas inquebrantables de Dios. ¿Y qué es la fe? Permítame decirle lo que es la fe. Fe no es pensamiento positivo. A mí me gusta el pensamiento positivo, pero eso no es fe. Fe no es seguir una corazonada. Algunas veces las corazonadas son buenas, pero eso no es fe. Fe no es el esperar lo mejor. Yo espero que usted espere lo mejor. Eso no es fe. Fe no es un sentimiento de optimismo. Me encanta el optimismo. Pero eso no es fe. Fe no es autoconfianza.
Eso está bien si es que su confianza está primero en el Señor. Fe no es el desear algo. Entonces, ¿qué es fe? Fe es recibir una palabra de Dios y creerla. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra, esperar, no quiere decir tal vez o a lo mejor. Esperar en la Biblia significa una seguridad sólida como la roca basada en la palabra de Dios. La segunda venida del Señor se la identifica como la esperanza bendita. Eso no significa un bendecido tal vez, o un bendecido a lo mejor. Significa absoluta seguridad basada en la palabra de Dios. Fe es la sustancia de la absoluta seguridad basada en la palabra de Dios. Dios le hizo una promesa a Abraham, y Dios no miente. José, por lo tanto, al tiempo de su muerte, pudo sonreír porque él tenía las inquebrantables promesas de Dios. ¿Qué es fe? Mi amigo, fe no es nombrarlo y reclamarlo. Usted no lo puede reclamar hasta que Dios lo haya nombrado. Fe es permanecer firmes en las promesas de Dios. Y si usted me dice, pastor, ¿cómo es que José tuvo tanta fe y yo tenga tan poco? Pues le diré que José tenía su alma empapada en la palabra de Dios. En el pasado hubo un gran predicador, tan conocido como Billy Graham. Su nombre fue Dwight L. Moody. Él no tuvo una educación superior o entrenamiento en algún seminario, pero Moody, de acuerdo a su biografía, tuvo influencia en 2 continentes, estremeció a Norteamérica y Europa por Dios. Moody fue un hombre de gran fe, y cuando dio su testimonio en relación con su fe, él dijo, yo quería fe. Y oré por fe, pero mi fe no crecía. Entonces leí en la epístola a los romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dejé de pedir fe a Dios y me metí en la Biblia, saturé mi alma con la palabra de Dios y entonces mi fe comenzó a crecer y crecer y crecer. ¿Quiere usted tener la capacidad de sonreírle a la muerte? ¿Quiere usted practicar la presencia de Dios al momento de la muerte? Entonces recuerde las inquebrantables promesas de Dios. Note el versículo 24, mírelo de nuevo. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra que juró a Abraham. Subráyelo. Juró a Abraham. Dios hizo un juramento. Si una promesa en la palabra de Dios no se cumpliera, Dios perdería su carácter. Dios sería un mentiroso. Dios hizo un juramento y rompió su palabra. Amigo, Dios no puede mentir. Recuérdelo. Así que, ¿qué es lo primero que necesitamos recordar? Las promesas inquebrantables de Dios. ¿Lo ha entendido? Bien. Segundo, el poder inconmovible de Dios. Nosotros necesitamos descansar en el poder inconmovible de Dios. Verá, las promesas sin el poder no significan nada. Note lo que él dice en el versículo 24. Él dijo, Dios ciertamente os hará subir de esta tierra. ¿Cómo podía estar tan seguro? Porque Dios es Dios. Él es el Dios omnipotente. Permítame decirle algo acerca de la fe. Hablamos de la fe inconmovible. Hablamos de la palabra inquebrantable. Ahora estamos hablando acerca del poder del inconmovible. Verá, la fe no es afectada por las apariencias. Piénselo. Cuando Dios dio esta promesa, cuando José citó esta promesa que Dios hizo basándose en las apariencias, no había ninguna razón por la cual pensar en dejar Egipto jamás. Ellos estaban allí en la abundancia. José era el primer ministro. Ellos estaban muy bien allí. Ellos vivían una vida sin dificultad. Ellos habían salido de la tierra de Canaán e ido a Egipto debido al hambre. No había hambre en Egipto.
Ellos están en un lugar de posición privilegiada. No tomen ninguna promesa de Dios para hacerla pasar por el tamiz del juicio de su razonamiento. No diga, bueno, volvamos a examinar bien la palabra de Dios a la luz de las circunstancias actuales. Era inconmovible ante el razonamiento humano. También era inconmovible ante la emoción humana. Realmente las emociones no importan cuando se trata de la palabra de Dios. En este pasaje no se menciona nada acerca de las emociones de José de una forma u otra. Yo no sé cuáles eran, pero quiero decirle que no importaban realmente tanto. Los sentimientos vienen y van, y los sentimientos engañan. La Biblia es la palabra de Dios, y en ninguna otra cosa vale la pena creer. No consulte con sus emociones acerca de si una promesa de Dios es verdad o no. Lo he mencionado, sus emociones son la parte más superficial de su naturaleza. La salvación es la obra más profunda de Dios. Dios no hace su labor en lo más superficial. Olvídese de sus emociones. La Biblia no tiene mucho que decir acerca de sus sentimientos. Ponga su confianza en el poder inconmovible de Dios, no en su razonamiento ni en sus emociones. Se cuenta que Martín Lutero, el gran reformador, tuvo un encuentro cara a cara con Satanás. Y el diablo le dijo a Lutero, ¿tú sientes que tus pecados han sido perdonados? Y Lutero le contestó, no tiene importancia lo que yo sienta. Lo que importa es lo que Dios dice. Amén. Me gusta eso. Leí la historia de un muchachito que fue a una cruzada de avivamiento. Y en esa cruzada, el predicador predicó basando su mensaje en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El muchacho creyó ese mensaje, entregó su corazón a Cristo y fue salvo. Más tarde, siendo ya un hombre, él dio su testimonio y dijo, esa noche cuando regresaba a casa, me parecía que Satanás estaba colgado de mi hombro, susurrándome al oído, tú no eres salvo, no eres lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente fuerte. Tú no hiciste lo que piensas que hiciste en la cruzada, nunca lo lograrás. Y durante todo el camino, Satanás se burlaba de mí. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá, y me pareció que Satanás estaba junto a mí en ese sofá. Y me puse a pensar, bueno, a lo mejor no soy salvo. Mejor voy a mirar ese versículo otra vez. De cierto os digo. Es Jesús quien está hablando aquí. El que oye mi palabra. Bueno, yo escuché su palabra en la cruzada. Y crea al que me envió. Yo ciertamente lo creo. Tiene vida eterna. O sea, yo ya tengo vida eterna. Mira, diablo, léelo tú mismo. Él dijo que desde ese momento tuvo la seguridad de su salvación. ¿Lo ve? Es la palabra de Dios, no sus sentimientos, lo que proporciona esa seguridad. ¿Cuál es la seguridad que usted tiene de su salvación? ¿Está confiando en sus bienes materiales, o en su capacidad intelectual, o en la influencia que tiene en niveles sociales y políticos? ¿En quién o en qué confía usted para su salvación? Porque si usted no confía en Cristo y su obra redentora en la cruz, mi amigo, usted está perdiendo lamentablemente su tiempo si pone su confianza en alguien más o en algo más para su salvación. Sabe que puede tener la seguridad de su absoluta salvación ahora mismo. Solo tiene que reconocer su necesidad y orar de la siguiente manera. Querido Dios, gracias por hacerme entender que mi salvación está solamente en ti. Reconozco que soy un pecador y que necesito tu misericordia y tu gracia. Sé que tu Hijo Jesucristo puso su vida en la cruz del Calvario para perdonarme y salvarme. Y con profunda gratitud, Señor Jesús, te invito a que vengas a mi corazón y mi vida. Perdóname, límpiame,
sáname y sálvame. Te recibo como mi Salvador y mi Señor desde ahora y hasta cuando tú me llames a tu presencia. Mientras tanto, ayúdame a vivir de tal manera que mi vida transformada toque otras vidas y todas sean para tu honra y gloria. Lo pido en tu santo nombre. Amén. A veces me preguntan, Pastor Rogers, ¿cree usted literalmente en la segunda venida de Jesús? Por supuesto que lo creo. Yo creo que Jesucristo regresará a esta tierra en forma literal, visible y corporal. Muchos perdieron su primera venida porque trataron de quitarle importancia a la venida del Señor Jesucristo la primera vez. La Biblia profetizó que nacería de una virgen y así mismo sucedió. Cuando la Biblia dijo que nacería en Belén y en ese pequeño pueblito cerca de Jerusalén nació Jesús. Y si la Biblia profetiza que regresará a la tierra, entonces le diré que su segunda venida será lo mismo de real, porque Dios siempre cumple con sus promesas, tanto en la vida como en la muerte. Hoy terminaremos de estudiar el tema cómo practicar la presencia de Dios a la hora de morir. Tenga su Biblia y un cuaderno de notas a la mano para sacar el mayor provecho de este estudio bíblico. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Sea usted cordialmente bienvenido a nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, en su Biblia busque el capítulo 50 de Génesis. Estamos llegando a los versículos finales del libro de Génesis y de la extraordinaria vida de José, quien murió a los 110 años de edad y pidió que sus huesos fueran llevados desde Egipto a Canaán, la tierra prometida. En el Nuevo Testamento leemos lo que dice Hebreos 11:22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aún a la hora de morir, José practicó la presencia de Dios en su vida. ¿Le gustaría a usted el poder sonreírle a la muerte? Entonces, practique los siguientes puntos. Primer punto, necesitamos recordar las promesas inquebrantables de Dios. Usted no tendrá paz al momento de morir a menos que usted se afirme en las promesas de Dios. Es imperativo en recordar las inquebrantables promesas de Dios. Segundo punto, necesitamos descansar en el poder inconmovible de Dios. Mi amigo, estoy hablando de el ejercicio de la verdadera fe. Déjeme decirle algo más. La fe no es sacudida por la razón ni por la emoción. Tampoco es sacudida por la demora. La promesa sobre la cual José se afirmaba tenía ya 300 años de existencia. Y José está hablando de lo que deben hacer con sus huesos. Y aún pasarían siglos antes de que ellos pudieran salir de allí. ¿Sabía usted que la fe puede esperar? Me encanta lo que dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¡Qué estupendo versículo es ese! Al preparar este mensaje estuve pensando en cómo Dios a veces demora, y pensé en la profecía que Dios hizo contra la antigua nación de Tiro, que estaba al norte de Israel, en la costa del Mediterráneo. Y esto es lo que Dios dijo contra Tiro. Busque Ezequiel 26:3. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Siendo que ellos vivían a la orilla del mar, podían entender esto. Y en Ezequiel 26, versos del 12 al 14 leemos: Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán,
y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo, Jehová, he hablado, dice Jehová el Señor. Dios dijo: mira, Tiro, eres tan importante y poderosa, con tantas riquezas y lujos. Te voy a decir lo que haré contigo. Voy a traer varias naciones contra ti, y esto es lo que va a suceder. Tomaré tus hermosas casas y tus templos y tu madera, todo lo que hay ha de desaparecer en el mar, aun el polvo de tus calles, y lo único que quedará de ti será un desolado lugar, para que los pescadores extiendan sus redes. En el año 550 a.C., Nabucodonosor vino contra la nación de Tiro. Y cuando la gente vio la llegada de Nabucodonosor, supieron que no podrían derrotar a este monarca de Babilonia. Había una pequeña isla no muy alejada de la costa, y la gente huyó hacia esa isla, abandonando la ciudad. Bueno, en la antigua Tiro, las paredes todavía estaban allí. Las ruinas de los edificios aún permanecían allí, y aún la vieja madera estaba allí. Parecía como que la profecía de Ezequiel no se iba a cumplir literalmente. Pero más de 200 años más tarde, llegó Alejandro el Grande. Ahora recuerde que la gente de Tiro huyó hacia una pequeña isla, y con el paso del tiempo ellos tuvieron la más poderosa flota naval del mundo. Alejandro el Grande no tenía una flota naval, pero en cambio tenía un gran ejército. Alejandro les solicitó ayuda, y ellos le dijeron: no vamos a ayudarte. Nosotros estamos muy bien en nuestra isla, no te ayudaremos de ninguna manera. Esto enojó mucho a Alejandro el Grande, y decidió que tenía que hacer algo. No podía navegar hasta la isla, pero algo tenía que hacer. Y decidió construir un gran terraplén hacia la isla, y dijo a sus soldados: vamos a construir un enorme terraplén, y marcharemos sobre esa isla. Y le preguntaron: pero ¿dónde vamos a conseguir los materiales para construirlo? Y el gran conquistador les dijo: ven toda esa madera y las piedras y las paredes. Usen todos esos materiales. Y construyeron el enorme terraplén desde la costa del Mediterráneo hasta la isla en donde estaba la ciudad de Tiro. Cuando terminaron de construirlo, el antiguo sitio quedó pelado como una roca, en donde los pescadores extendían sus redes para secarlas. La profecía de Dios contra Tiro se cumplió literal y cabalmente. Amigo, escúcheme. Yo me alegro que José no trató de alegorizar las Escrituras. Me alegro que José no trató de espiritualizar las Escrituras. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hará. Podrá demorar 500 años, pero lo hará, Él lo hará. Y lo hará en forma literal. Y la demora no significa nada. La gente me dice: bueno, pastor, si usted cree que Jesús vendrá otra vez, ¿por qué no ha venido ya? La Biblia habla de gente que dice cosas como esa. Por eso es que Pedro manifiesta: en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero Pedro asegura que el día del Señor vendrá, y que no debemos olvidar que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora continuemos con el tercer y último punto. Si usted va a aprender a sonreírle a la muerte, ¿qué hace usted en primer lugar? Usted recuerda las promesas inquebrantables de Dios, y usted descansa en el poder inconmovible de Dios. Lo que Dios dice que Él hará, Él lo hará. Espero que usted lo crea. Dios los sacará. Fue lo que dijo José:
su poder inconmovible. Tercer punto, la paz innegable de Dios. La paz innegable de Dios. Ese es el tercer punto. Verá, fue recompensada la fe de José. Anote estas escrituras en el margen. Éxodo capítulo 13, empezando en el versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. Cuando Moisés estaba preparándose para salir, dijo: bien, vayan a traer el ataúd, traigan a José, pónganlo en la carreta. Cuando anunciaron: salimos, adelante, vamos, llevemos sus huesos. Ahí iba el ataúd de José viajando, aunque Moisés no llegó a entrar en Canaán. ¿Quién los guió a Canaán? Fue Josué. Y usted leerá en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Lo enterraron en Siquem. Siquem es donde Abraham fue sepultado. Así que llevaron los huesos de José, y Moisés los cargó por las arenas ardientes del Sinaí, y Josué los cargó a través del Jordán en Siquem, y allí los huesos fueron enterrados en Siquem. Tal cual fue la fe que tenía José para creer, fue hecho. Siempre pasa como Dios promete que pasará. Pero, ¿por qué José dijo: llévense mis huesos con ustedes? ¿Por qué era tan importante? De todos modos, él estaba muerto. Verá, José quería ser parte de lo que Dios llevaba a cabo. ¿Alguna vez ha visto las tumbas en Egipto? He ido a Egipto en varias ocasiones a ver esas tumbas. He estado dentro de la Gran Pirámide, increíble. ¿Alguna vez ha visto todos los accesorios que pertenecieron al conocido rey Tutankamón? Si usted alguna vez va a Londres, visite el Museo de Londres y vea todos los sarcófagos y vea esas momias allí en el Museo de Londres. Es algo extraordinario. Pero me alegro que usted no puede encontrar una de José allí. Es decir, José no era un materialista. Él tenía toda aquella fortuna. Él podía construir un monumento colosal. Y sí lo hizo. Él construyó un mejor monumento, un monumento de fe. Él poseía riquezas que Dios pudo confiárselas. Escuché de un abogado que se compró un automóvil BMW. Siempre había querido tener uno. Estaba tan orgulloso de su carro. Un día, cuando abría la puerta de su flamante vehículo para salir, otro carro pasó a toda velocidad, casi rozando su carro y destrozando totalmente la puerta. Y él gritó: ¡oh, no! ¡No mi BMW! Un policía que había visto todo se acercó y le dijo: «Señor, ¿está usted loco? Preocupándose por la puerta de su carro cuando tiene destrozado su brazo izquierdo». Y el hombre respondió: «¡oh, no! ¡No mi Rolex también!» Hay mucha gente que actúa así. Viven para este mundo. Solo les importan las cosas materiales. José no fue materialista. Él construyó un monumento de fe y él supo que Dios tenía un destino final aún para sus huesos. Déjeme darle algunos versículos. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Creo que cuando bajaron ese ataúd a la tumba en Siquem, José sabía que un día el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Amigos, si conoce al Señor, conocerá las promesas inquebrantables de Dios, el poder inconmovible de Dios, y experimentará esa paz innegable de Dios cuando llegue el momento de morir. ¿Y qué les dejó a sus hermanos? Bien, siempre que esas personas veían esos huesos en ese ataúd, les recordaba de la brevedad de la vida y de la duración de la eternidad. Y si ellos estaban viviendo en prosperidad, esos huesos les recordaron que uno de esos días tendrían que dejarlo todo. Y si ellos estaban viviendo en la adversidad, esos huesos les recordaron que existía un mejor día por venir. Un predicador tejano, John Henry Hawkins, predicó, y la esposa de un hombre de negocios muy exitoso vino a Cristo por fe. Hawkins pensó que iría y visitaría al hombre de negocios. Así que él lo visitó y le dijo, «Su esposa se ha salvado. Ella va a ser bautizada el domingo por la noche. Me gustaría bautizarlos juntos a ambos. Deseo que usted dé su corazón a Cristo». El hombre de negocios trató de ignorarlo, pero el predicador empezó a insistir, «Señor, usted necesita salvarse». Después, hubo ese encuentro que muchas veces los evangelistas enfrentan. El hombre de negocios dijo, «Predicador, es sábado. Mañana por la mañana iré a la iglesia. Usted da la invitación, yo seré el primero en pasar al frente. Recibiré a Cristo como mi Salvador personal. Y esa noche, cuando mi esposa se bautice, yo me bautizaré con ella». El predicador dijo, «Fabuloso, maravilloso», y empezó a salir. Puso su mano en la manija de la puerta y pensó, No, espera un minuto. Algo anda mal aquí, algo anda mal. Se dio la vuelta y regresó a ese hombre cuyo nombre era Pat y le preguntó, «Pat, escuche, si usted va a hacerlo mañana por la mañana en el culto, ¿por qué no hacerlo ahora mismo y entrega su corazón a Jesús y mañana por la mañana viene y lo hace público?» El hombre de negocios afirmó, «Mire, predicador, soy un hombre de palabra. Si digo que voy a hacerlo mañana, voy a hacerlo por la mañana. Usted puede contar con ello». El predicador dijo, «Muy bien». Por segunda vez empezó a salir, puso su mano en la manija de la puerta y supo que algo no estaba bien. Él sacó su Nuevo Testamento y lo abrió a la Escritura que dice, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Él le explicó, «Pat, esto es lo que Dios dice. El diablo dice, mañana. Dios dice, hoy». ¿Alguna vez alguien ha fallado al hacer lo que Dios dice? ¿Y alguna vez alguien ha hecho lo correcto al hacer lo que Satanás dice? Esto sorprendió al hombre un poco. El predicador puso la Escritura en su mano y dijo, «Léala. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». El hombre cerró de golpe su mano y reconoció, «Predicador, usted tiene razón. El diablo nunca ha hecho algo bueno por mí, sino mentirme. Esto es lo que Dios dice. Yo voy a hacerlo ahora». Y ellos se arrodillaron y Pat oró y dio su corazón a Jesucristo. Entonces, Hawkins salió de la casa. Cuando él estaba desayunando por la mañana, el teléfono sonó. Era el sobrino de Pat. Él dijo, «Predicador, necesitaba llamarlo. Pat quería que yo lo llamara. Él tuvo un ataque cardíaco. Él dice que no irá a la iglesia esta mañana, pero quiere que usted sepa que no está rompiendo su palabra. Él simplemente tuvo un pequeño ataque cardíaco. Pensamos que estará bien». Ellos tuvieron el culto esa mañana. Cuando Hawkins estaba almorzando ese domingo, el teléfono sonó de nuevo. Esta ocasión era una cuñada. Ella le informó, «Predicador, necesita saber que tuvo otro ataque cardíaco. Esté muy serio». Mas antes que Hawkins pudiera ir al hospital a visitarlo, sonó el teléfono por tercera vez, y ellos le dijeron, «No necesita venir enseguida. Él ha fallecido, está muerto. Pero, predicador,
Pat dijo que nos aseguráramos de decirle que estaba tan gozoso que usted le animó a entregar su corazón anoche a Jesucristo. Amigo, la Biblia dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Todo ataúd de huesos que usted ve, todo féretro que usted ve y todo entierro que usted ve, le recuerda que hoy es el día de salvación. Dé su corazón a Jesús y usted podrá sonreírle a la muerte. Amigo, hablamos de la muerte. Y si usted conoce al Señor Jesucristo, la muerte no posee terror para usted. Hasta que un hombre no conozca al Señor Jesucristo, no está listo para morir. De hecho, nadie está listo para vivir hasta que no tenga ya miedo de morir. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor en forma personal, puede conocerle ahora mismo. No estoy hablando de pertenecer a una denominación o cosa por el estilo. No estoy hablando de que trate de ser mejor. Hablo de tener una relación íntima y personal con Cristo. Necesita reconocer que usted es un pecador y que su pecado merece castigo. Si usted muere en sus pecados, estará condenado al infierno para siempre. Pero si se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo en su vida por fe, usted será salvo. Porque la Biblia lo dice muy claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La palabra creer no significa solamente un creer intelectual, significa confianza en Él. Amigo, le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, soy un pecador y estoy perdido. Necesito que me salves. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste hacerlo si confiaba en ti. Confío en ti, Jesús, este mismo momento con todo mi corazón. No pido sentir sensaciones, no estoy esperando ninguna señal sobrenatural. Me aferro a tu palabra y te agradezco por amarme, perdonarme y salvarme. Comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Yo soy débil, pero tú eres fuerte, y viviré para ti el resto de mi vida, y no me avergonzaré de ti, y proclamaré públicamente que tú eres mi Salvador y mi Señor. Con gratitud lo pido en tu santo nombre. Amén.